Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, tu programa de las mañanas en la televisión pública, donde sos el principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás en nuestras redes sociales o utilizando el QR que aparece en pantalla. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la obesidad y sobrepeso, que afecta a más del 60% de los argentinos. Y no estamos hablando de una cuestión de falta de voluntad, estamos hablando de una enfermedad crónica, inflamatoria y metabólica, que se relaciona mucho a otra de las cuestiones que hoy en día es una epidemia, la resistencia a la insulina. Hoy nos va a visitar un especialista que nos va a ayudar a entender la relación entre la obesidad, la resistencia a la insulina, qué es lo que podemos hacer para bajar esos niveles tan altos de obesidad y sobrepeso que se suceden aquí en nuestro país, pero es una cuestión a nivel global. Por eso es muy importante hablar de obesidad y sobrepeso. Además, en el momento del noticiero médico te voy a estar contando sobre un nutriente que está muy de moda, la creatina, que suma beneficios más allá del gimnasio. Siempre se le relacionó con una cuestión de músculo y gimnasio. Hoy en día sabemos que es un nutriente clave para nuestro cerebro, para nuestras neuronas. Vamos a contarte todos los datos de este nuevo trabajo científico con creatina. Pero quiero ir ya a saludar y recibir al equipo de ADN Buena Salud. Lo hacemos con fuerte aplauso. ¿Cómo anda, doctor Gabriel Lapman, Delphi Zimmerman? ¿Cómo están? Nuestro nefrólogo, cardiólogo. Muy bien, Milton. Hoy voy a hablar de un tema que le pasa a dos pacientes míos, a un montón, pero voy a hablar a dos en puntual. Le mandé un saludo a Walter, que es marinero, y a Víctor, que tiene enfermedad renal crónica y tienen homocisteína alta. ¿Y qué pasa? Esto es un tema muy importante. Muy importante. Fundamental. Enfermedad renal y homocisteína alta. ¿Nos vas a explicar qué es la homocisteína? La homocisteína es un cofactor que nosotros medimos en sangre, que seguramente te lo puede pedir cualquier médico. Es un marcador, vamos a decir, de salud cardiovascular, y cuando está elevado por encima de 10, vamos a decir 12 como máximo, se asocia a eventos cardiovasculares. O sea, se puede pedir en un análisis de sangre, sí. Puedes conocer tus niveles de homocisteína y eso se relaciona a la enfermedad cardiovascular y al accidente cerebrovascular. 100%. Es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo. Estos pacientes que estoy comentando tienen 20 y 22 de homocisteína alta. Muy alto. He utilizado algunos suplementos para bajárselo, porque generalmente para bajar esa homocisteína, después lo voy a explicar bien, pero para que quede el concepto, se utiliza el complejo B. No funcionaba. Hoy, a través de una nueva tecnología, existe esto que es el complejo B activado, Milton. ¿Y qué logré? ¿Qué lograste? Bajar la homocisteína. Entonces, voy a contarte todo esto en un informe que preparé para explicar sobre estas vitaminas nuevas que van orientadas a la ciencia y el aporte de estas vitaminas B, complejo B metilado, y el efecto sobre tu salud. Muy bien, nos vamos a quedar atentos a escuchar sobre estas nuevas formas de aporte de las vitaminas en una forma activa. Doctor Lapman, ustedes saben que es un romántico total, es el más romántico. No, quiero saber la Nutri. Yo pensé que me ibas a enfocar. No, vos ya sabemos que sos el más romántico de Claro todos. que sí, Hemos visto claro. con gestos muy lindos con tu mujer. Muchas gracias, Milton. La verdad que sí. ¿Cómo ella te lleva la comida? ¿Vos le llevás la comida a tu novio? Bueno, yo no soy muy romántica en cursi, pero muy criada por mi abuela, me enseñaron mucho a dar amor a través de la comida. Muy bien. Es un poco por dar amor y un poco por el control de la casa, que la comida me encargo yo. O sea, en la cena la preparás vos. Siempre, pero por ejemplo, mi novio juega al fútbol 3 veces por semana hasta las 10:30 de la noche. ¿Lo esperás? Y a mí me gusta dormir temprano porque entreno muy temprano, Claro. pero le dejo la comida lista, a veces lo espero o al menos lo acompaño para comer, yo ya como antes, y siempre le hago un plato distinto. O sea, no te le hago- quedás ahí, vos ya cenaste, pero te quedás a Me esperarlo y quedo. mientras él está cenando, vos estás ahí al lado. Y para mí algo muy bueno es, hago comida sana, pero no aburrida. No es que hago pollo con verduras todos los días. Siempre reversión o Muy busco como el bueno. condimento para hacer cosas saludables, que vuelve a entrenar, que cubren sus requerimientos. Y eso es va al perro, al gato y a él, a todos les cocina. Muy bien, o sea, Muy mimos bien, a través de Con la la comida, la Nutri. Tema del día de hoy. Hoy vuelve una sección muy pedida que hace mucho no lo hacíamos, que es el ring de alimentos. Ring de alimentos. Exacto, vamos a estar ¿Qué poniendo alimentos ahí. se van a enfrentar o categorías de alimentos? Y no,
vamos a enfrentar alimentos en la categoría saciedad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué alimento? A ver, hay grupos de alimentos. ¿Cuál me va a sacar el hambre? O sea, ¿cuál va a ser mejor si tengo hambre o si tengo que pasar más tiempo sin comer para mantenerme saciado? Por ejemplo, vamos a tener papa y arroz, vamos a tener la avena y la granola, vamos a tener yogur y leche, así que vamos a tener ahí un par de alimentos a ver qué elegir cuando queramos llenarnos para poder tener más control en el resto de las comidas. Vamos a tener momento de ring y combate de alimentos en el programa de hoy, pero antes hay que pensar. Ustedes saben que cada mañana hacemos los ejercicios de pensamiento lateral para activar nuestras neuronas. Es importante que tu cerebro se mantenga activo, sociabilizando, compartiendo con otros y también con estos ejercicios donde tenemos un desafío para resolver. A ver el ejercicio del día de hoy. Digan 3 días consecutivos sin usar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No pueden usar ninguno de esos días, pero tienen que decir 3 días consecutivos. Piénsenlo. 3 días consecutivos. Piénsenlo, tranquilos. Sin usar los días. 3 días consecutivos. Es una buena respuesta, pero no es la que estoy buscando. 1, 2, 3. No, días. No, días consecutivos. 1, 2, 3. Te lo acaba de decir el no, doctor. día pero 1, no. día 2, día 3, claro. No, no es la respuesta. Sin usar la palabra lunes, martes, miércoles. No pueden usar lunes, No. martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Pero puedo usar pero domingo, tienen que lunes, decir. martes o tampoco. No pueden mencionar. Claro. Piensen, búsquenle una vuelta alternativa a Claro, este que el orden desafío. no sea ese, puede ser miércoles. No es la respuesta correcta. porque No es pueden consecutivo. mencionarlo. No pueden nombrarlo. 3 días consecutivos sin... Ahí escuché en el fondo escuché Muy algo bien. que puede Ayer, ser hoy y mañana. y ustedes en su casa lo están pensando. Ayer, hoy y ¿Cómo es? mañana. Ayer, hoy y mañana. Ayer, hoy y mañana. Muy La bien. resolución del pensamiento lateral vino de Saludamos ahí fondo a la producción, Sí, sí. al equipo, cámara, producción. Claro. Se lleva el pensamiento del día de hoy. Nos vamos a ver ya el informe sobre obesidad y sobrepeso. La obesidad es un trastorno crónico caracterizado por un exceso de grasa corporal que puede afectar la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es un índice de masa corporal igual o superior a 30. Este índice se calcula dividiendo el peso en kilogramos por el cuadrado de la estatura en metros. Las causas que pueden provocar la obesidad son genética, una dieta poco saludable, la falta de actividad física, factores ambientales y sociales y algunas enfermedades subyacentes. La obesidad puede traer aparejada consecuencias graves para la salud, como aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer, problemas psicológicos, sociales, respiratorios y de sueño. Además, también puede afectar la salud mental y emocional y estar relacionada con problemas de autoestima y depresión. Para prevenir la obesidad es importante adoptar hábitos saludables como realizar actividad física regularmente, seguir una dieta a base de frutas, verduras, granos integrales y proteínas magras y evitar comportamientos sedentarios. Para desarrollar este tema contamos con la visita de la licenciada Micaela Olivares. Ella es nutricionista, tiene un abordaje integrativo en el cambio de hábitos. Muchas gracias, Micaela, por tu visita. Un placer venir. ¿Es una cuestión de voluntad la obesidad? No, la verdad es que no, porque se dice que es una enfermedad multifactorial. No solo hay una causa, sino que puede deberse a varios motivos. Y acá hablamos de la calidad de los alimentos, en cuáles eligen, el estrés, el sedentarismo, también factores hormonales, metabólicos, ¿no? La genética, que también predisponemos a eso. O sea, sí, es muy importante hablar de obesidad y sobrepeso porque, como bien vos decís, las causas son múltiples, hay que identificar en cada caso cuál predomina, pero además esa obesidad y sobrepeso te abre puertas a otras enfermedades. Sí, tal cual, como pueden ser enfermedades no transmisibles, que llamamos a la diabetes tipo 2, a la hipertensión, podemos desarrollar dislispemias, enfermedades cardiovasculares, o sea que hay que prestarle atención. Aparte, como mencionabas hoy, 6 de cada 10 personas adultas tienen sobrepeso o obesidad, así que es un problema realmente que hay que ocuparse. Te hago una pregunta muy general y quizás Sí. difícil. ¿Por qué pensás que estamos en estos números de obesidad y sobrepeso? 60% de la población es realmente mucho. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Para mí la base siempre va a ser la alimentación. Hoy encima me pasa mucho en el consultorio, ¿no? Que veo que es, no tengo tiempo, ¿no? Y el tiempo es de otra manera que se utiliza, ¿no? Y primero la alimentación.
la alimentación no está siendo completa y equilibrada. Y acá hablo que a veces pasa que es por no comer. Y esto ocurre mucho en mujeres, ¿no? Vienen de dietas muy restrictivas que hacen, bueno, por no comer termino aumentando. Y me dicen, Mica, si no como nada, ¿qué pasa? También surge de esa vieja frase, para bajar de peso, tapate la boca, cosete la boca, no comas. Sí. Esa vieja corriente que después sabemos que termina alterando el metabolismo, que hoy en día es uno de los grandes factores como causas, si bien es multifactorial. Si tenemos que centralizar una causa, probablemente el metabolismo, la resistencia a la insulina sean una de las principales. Sí, tal cual, la resistencia a la insulina que íbamos a mencionar y también el sedentarismo, ¿no? Estamos todo el tiempo sentadas. O sea, nuestro trabajo también, si nos dedicamos al consultorio, estamos todo el tiempo sentados sin hacer una actividad. Entonces acá la base siempre va a ser la alimentación, que sea completa, equilibrada. Hay que consumir verduras, pero hay que consumir toda variedad de tipos de alimentos y a su vez hay que moverse. Y también aparece mucho esto que mencionás, que es la resistencia a la insulina. Y capaz la persona no lo sabe incluso. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Que también, así como dijimos, 60% obesidad y sobrepeso, resistencia a la insulina, 1 de cada 3, y muchos no lo saben. Muchos no lo saben, que a mí me gusta ir como más con un ejemplo, ¿no? A ver, ¿cómo sería? Vamos a pensarlo, a la puerta como las células de nuestro cuerpo, a la insulina como la llave que deja abrir, o sea, deja pasar glucosa, que es para brindarnos energía. Cuando hay una resistencia a la insulina, esta llave no abre correctamente. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Empieza a producir más y más para poder abrir y dejar pasar esta glucosa. Entonces, puede pasarte que vos quieras cambiar tus hábitos, hagas un plan de alimentación, todo, y no bajes. Y es ahí que está apareciendo esta resistencia. Y aparece esta resistencia a la insulina, que probablemente es lo que te genera apetito constante. Sí, ganas de algo dulce también todo el tiempo. Y mismo los tratamientos o los medicamentos hoy en día que se utilizan, esos inyectables y demás, tienden a trabajar en este componente de la resistencia a la insulina. Nosotros, Mica, siempre hablamos de la importancia de la alimentación, la importancia del pilar de la actividad física, del movimiento, y después, antes de llegar a un medicamento inyectable o una droga que puede tener determinados efectos adversos, que bien indicada está bárbaro, pero hasta llegar a esa medicación hay otras cosas que podemos hacer. Sí, primero esa es la base, ¿no? Esa es la base que tiene que estar sí o sí. O sea, ir directo al medicamento, al inyectable, si no haces actividad física, si no te alimentas, no tiene ningún sentido. No. Por eso, primero está esa base y después podemos hablar de suplementos que nos van a ayudar un montón. Que hoy en día me gusta mucho mencionar esto que llegó a la Argentina del Metacitol RI, que lo que tiene son dos compuestos, o sea, dos componentes, minoxidil y dechiroinositol en una proporción 40:1, que lo que nos va a ayudar, digamos, es esta sensibilidad de la insulina, poder mejorarla, que tu cuerpo no tenga que fabricar mucha insulina cuando comemos hidratos de carbono, ¿sí? Y favorece esta insulina que está circulando dentro de nuestro cuerpo. El aporte, nosotros lo hemos mencionado en el programa y los estudios y los trabajos que se han publicado sobre este activo nutricional que tiene sus orígenes sobre todo en el tratamiento del síndrome ovario poliquístico, que es un cuadro en mujeres de edad fértil fundamentalmente, y lo que se vio, más allá de mejorar las características del síndrome ovario poliquístico, tendría a mejorar la resistencia a la insulina y como contrapartida, como consecuencia, mejorar los niveles de lípidos asociados y de obesidad y sobrepeso. Es decir, de ayudarte a controlar la grasa corporal, que es el principal factor de riesgo asociado a la obesidad. Tal cual, aparte tiene un componente muy importante que es el picolinato de cromo, que nos va a ayudar, digamos, a regular un poco las ganas de algo dulce. Mirá. Porque cuando nosotros comemos azúcares refinados o algo, hace un pico de glucosa, por lo tanto hace un pico de insulina, pero cuando baja rápido vos te desesperás por cosas dulces y no vas a elegir un brócoli, un huevo, no, vas a ir a un chocolate realmente. Entonces ahí tiene la importancia de que tiene que ver que regula un poco esto. Y esto que estamos hablando del aporte de Metacitol RI, que hoy está en Argentina en cualquier farmacia, es siempre al agregado de las bases que dijimos, la alimentación, la actividad física, y otra de las cuestiones asociadas a obesidad y sobrepeso, resistencia a la insulina, es la inflamación que genera la grasa, y ahí también actúa el metacitol a partir de una enzima que es la serrapeptasa. Está todo dentro de esa formulación que ayuda en el control de la obesidad y sobrepeso. Le voy a dar lugar al equipo a que se sume con sus preguntas. Te va a saludar el doctor Gabriel Lampman. Dale. Un gusto, Micaela, la verdad muy interesante lo que estás comentando. Claramente hay una etapa de la vida, ¿no?, en que las mujeres, los hombres también, les cuesta, ¿no? Tienen como una meseta
Y ahí la prescripción de las nutricionistas, de los médicos nutricionistas del Metacitol RI me parece fundamental. ¿Cómo se toma? Primer principal, para que la gente lo sepa. Y después, ¿qué tipo de plan les indicás vos como para la resistencia de la insulina y mejorar obviamente, ¿no?, esa inflamación crónica desde tu abordaje? Bien, buena pregunta, porque es verdad, me pasa mucho en el consultorio ver reflejado de que se estancan. Es claro. como, bueno, veníamos re bien con lo que estábamos haciendo, este plan de alimentación que siempre marca un déficit calórico, que significa consumir un poco menos de lo que vos necesitas por día. ¿Hace falta no comer? No. Que las 4 comidas tienen que estar: desayuno, almuerzo, merienda, cena, o al menos 3, digo, porque algunos no quieren algunas, claro. Al menos 3 para evitar ganas de picotear. Si no, vos vas a picotear. Yo siempre digo, bueno, ¿querés no desayunar? Está bárbaro, pero una cosa es no desayunar y otra cosa es agarrar un paquete de galletitas. Claro. Bueno, ahí tenía hambre, ¿no? Sí. Y este Metacitol RI lo recomiendo 2 cápsulas por día, puede ser en las comidas, en almuerzo y cena. Buenísimo. Y de esa manera vamos muy bien y ahí se ven muchos resultados, cada vez tienen más evidencia. Sumamos también a tu colega, sí, a la Nutri Delphi Zimmerman. A ver, te saluda. Yo te quería consultar esto de también, porque muchas veces se habla de esta enfermedad, de la obesidad y el sobrepeso, como algo multifactorial y no se menciona tanto. Para mí uno de los factores también más importantes acá, que es lo emocional o la salud mental relacionada a esto. Entonces también como esto, como un suplemento o como ciertos tips que nos puedas compartir ayudan también a la adherencia más allá. La gente creo que a veces sabe lo que tiene que hacer, pero le cuesta mucho hacerlo. O sea, ¿cómo, digamos, abordas quizás ese tipo de cuestiones? Sí, es una buena pregunta porque comemos también muy emocional. Yo siempre digo, bueno, alejate de las pantallas también. Y no, que estoy trabajando y estoy con la compu ahí mandando un mail, siguiendo trabajando, porque si no pierdo este control de la comida, ¿no? Claro. Porque uno pierde como, bueno, justo me llegó un mail de mi jefe y ya, viste, uno se pone ansioso o algo y lo que está comiendo lo asimila de distintas maneras. También la actividad física es re importante acá, es por eso digo, porque te distrae, ¿viste? Como que esa parte que vos decís, bueno, salgo de ahí, capaz no tenía ganas de ir, pero salgo y salgo súper motivado a hacer cosas. Entonces me parece clave esas 2 patas como muy importantes como para verlo reflejado. Volviendo a ese grupo de gente que quizás hace todo y no logra ese resultado, ¿en qué gente la ves más? Por ejemplo, en aquellos que están cursando la menopausia, sí, o aquellas que tienen antecedentes de dietas muy restrictivas, sí, a repetición. ¿Son esos grupos? Son esos grupos. Para mí los más marcados son mujeres más que nada, como predomina muchísimo y me dicen, bueno, la menopausia, amiga, acá es sí, re importante, ¿no? Y sí, tiene que ver, bajan los estrógenos obviamente, que era nuestra protección diaria de todo el tiempo, y predispone más a la grasa abdominal. Entonces capaz yo hago todo bien, pero necesitamos como un ayudín. Por eso ahí entra para mí re importante el Metacitol RI, que a veces con la alimentación, que es la base, con la actividad física, con el descanso nocturno, con el manejo de estrés también, ¿no? Porque vivimos estresados, esa es la realidad. Y con una buena hidratación, todos esos pilares son súper importantes. Uno de los grandes problemas asociados a los tratamientos de obesidad y sobrepeso, ya sean dietéticos, ni que hablar farmacológicos, es que con el tiempo aparece el rebote o uno recupera ese peso inicial. El gran desafío, creo, en la práctica es lograr un descenso o la mejor composición corporal y sostenerla, ¿no? ¿Sabes qué veo ahí en detalle? Porque es como no cambiaron sus hábitos. Es como, viste, bueno, tengo esta inyección y me ayuda, que lo escucho mucho, ¿no? No ayuda, yo sigo comiendo menos o algo. No, tus platos tienen que tener hidrato de carbono de buena calidad, no lo demonicemos. O sea, yo siempre digo, una cosa es comerte una media luna y una cosa es comerte una rodaja de pan integral, ¿no? Que tiene más fibra, que va a estar más tiempo en tu estómago, te va a brindar más saciedad. Si eso lo acompañamos de una buena calidad de proteína, hablamos de unos huevos, si hablamos de comidas principales, carne, vacuna, pollo o legumbres, es otra cosa, ¿no? Entonces, yo a veces digo, bueno, no es morirte de hambre, no es que nos tenemos que tapar la boca y no comer más, sino que las comidas sean completas y equilibradas. Y ahí me llama la atención que a veces me dicen, pero si yo estoy comiendo re poco, ¿qué me mandas a comer más? O sea, ¿cómo voy a bajar comiendo más? Y bueno, la clave está que se activó el modo de supervivencia por el estrés de comer menos, por eso la mujer tenemos más en la zona del abdomen y por eso no ves el resultado en realidad, no es comer menos. Mica, te invito, hay un lugar en el panel que está ahí libre, te invito a sumarte, a seguir hablando de nutrición, porque la gente del otro lado son los principales protagonistas con sus preguntas. Te pones al lado de nuestra Nutri, Delphi Zimmerman, y entre las dos van a responder preguntas de nutrición. Así que vamos a hablar mucho hoy
de nutrición a nivel general. Podés ir aprovechando, mandar tu pregunta a nuestras redes sociales, @ADN Buena Salud, a nuestra página web, utilizando el QR que aparece en pantalla, y la licenciada Micaela Olivares en el próximo bloque también se va a sumar al equipo para responder tus consultas. Ahora vemos si el sistema selecciona la tuya. El sistema empieza a trabajar y aparece la pregunta al aire. Me gustaría saber cómo tratar microcálculos renales para eliminarlos. Qué molestos los cálculos en el riñón. El cálculo renal es uno de los peores dolores de la medicina, ¿sí? Eso decía mi profesor, y mi papá, que tuvo varios, me lo puede confirmar. Y cada vez que un paciente con cálculos, no le pasa, tanto... o sea, en el hombre y la mujer también refiere lo mismo, porque si no las mujeres van a decir, no, ustedes no saben experimentar dolor, tienen el dolor... Nosotros tenemos el parto. Sí, creo que se igualan, pero realmente el dolor del cálculo de la litiasis renal, de la piedra en el riñón que mucha gente le dice. ¿Por qué se forma? El cólico renal. Bueno, básicamente en el 80% podemos decir que es calcio. O se excreta de más o se reabsorbe menos, pero de alguna manera se forma. Después tenemos algunos que se dan por ácido úrico. Milton, viste, mucha gente consume muchas carnes y tiene predisposición. Y después hay cálculos menores, pero que pueden ser, por ejemplo, por otro tipo de cristal, o sea, son cristales, por otro tipo de cristales que son más grandes, que son coraliformes, que son mucho más graves. Ahora, estos microcálculos, primero hidratación, clave. Porque, por ejemplo, en el verano pasa más. Porque la gente toma menos y se deshidrata más sin darse cuenta porque transpira. Así que agua, muy importante. Sal. Hay que limitar mucho el consumo en los hipertensos, tienen más riesgo de desarrollar cálculos en el riñón. 3, que es muy importante, ver porque si ese microcálculo no se mueve, no se hace nada, Milton, porque ¿qué pasa? Mucha gente, tengo un cálculo renal, es como el quiste. Yo no hago nada, no rompas lo que no está roto, digo yo. ¿Y cómo lo detectaron? En una ecografía, por eso hacer una ecografía es muy importante, y el sedimento de orina a veces es importante, porque aparece calciuria, ¿no? Calcio, digamos, detritus en la orina completa, y puede ser un indicio de estos microcálculos. Entonces, limita la sal, toma mucho líquido, y bueno, y después ver la causa. Lo que se hace es un estudio metabólico de litiasis renal. Y ahí veo si tengo que dar diurético, si tengo que dar citrato de potasio. Hay diferentes tratamientos. Generalmente con la hidratación, un diurético como la hidroclorotiazida o el citrato de potasio se soluciona el 99%. A veces falta magnesio. Y yo ahí doy el bisglicinato de magnesio, que anda espectacular. Clarísimo, doctor Gabriel Lamban, nefrólogo cardiólogo, y nos metemos ya en las noticias y este nuevo trabajo que suma más beneficios a la creatina. Esto es más allá del gimnasio. Durante décadas, la creatina fue vista solo como un suplemento para el gimnasio. Sin embargo, la ciencia actual está cambiando las reglas del juego. Hoy, este compuesto se posiciona como una herramienta clave no solo para los músculos, sino para la energía celular, el cerebro y el envejecimiento saludable. Publicaciones en prestigiosas revistas como Nutrients y Frontiers in Aging Neuroscience respaldan al menos 11 beneficios fundamentales. Más allá de la fuerza, la creatina es vital para el sistema ATP, la moneda energética de nuestras células, ayudando a preservar la masa muscular en adultos mayores y mejorando la función cognitiva en etapas de alta demanda mental. La creatina HCl o clorhidrato aparece como una alternativa superior para personas con sensibilidad digestiva. Al ser más soluble, requiere dosis menores y evita la pesadez o la distensión abdominal, facilitando que adultos mayores o mujeres posmenopáusicas puedan mantener su uso a largo plazo. En conclusión, la creatina ya no pertenece solo al atleta joven. Su impacto en la salud metabólica y cerebral la convierte en uno de los suplementos más estudiados para mejorar la calidad de vida. La clave, como siempre, es elegir la forma adecuada y contar con asesoramiento profesional. Qué nutriente importante y cada vez con más evidencia científica, no solo para la salud de nuestros músculos, que ya está ampliamente demostrado, porque ¿cuál es la función que tiene la creatina? Darnos energía rápida a nuestras células. Por eso es tan importante a nivel de los músculos, pero sabemos, y la evidencia sigue sumando, a nivel de la protección neurocognitiva también tiene un rol muy importante. Y los últimos trabajos incluso agregan los beneficios de la creatina para nuestro sistema inmune. Es decir, es muy completo el aporte de este nutriente que, de acuerdo a la evidencia, prácticamente todos deberíamos estar con un consumo de este nutriente. Ahora el tema
pasa porque a muchos no les cae bien, porque las dosis en general de la creatina, tradicionalmente que se utiliza, que es el monohidrato y que tiene muchísima evidencia y sobre lo cual habitualmente hemos hablado en el programa, muchos nos dicen, me genera trastornos gastrointestinales, o tengo hipertensión arterial y no me la recomiendan, o tengo algún trastorno a nivel renal y entonces la creatina no va. Bueno, hoy en día hay alternativas para aportar los beneficios de este nutriente, sobre todo en ese grupo poblacional. Los que tienen estas características, los que tienen más de 50 años, se benefician con esta otra forma que menciona el trabajo, que es la creatina HCl. Exacto, y además a mí también me gusta mucho recomendarlo en otros casos que a la gente, a ver, como digo siempre, por ejemplo, de la creatina hay un montón de evidencia y tiene un montón de resultados y beneficios. Ahora, a veces es difícil para la gente mantener los hábitos. Por ahí lo que pasa con la monohidratada, que al ser dosis altas, ¿qué hay que hacer? Prepararlo bien en polvo, hacer la preparación y tener el lugar para tomarlo. En cambio, la nueva creatina que se trajo al país desde AMPK, que es la HCl, al ser la dosis menor, porque tiene más biodisponibilidad para el cuerpo, es en cápsula. O sea, con 1 o 2 cápsulas por día es suficiente para cubrir la dosis de creatina en ese formato. Entonces también es más práctica para la gente que quiere, digamos, sumar este beneficio, tanto en deporte. ¿Sabes para qué también es muy buena? Para reconstitución corporal. O sea, no solo aumento de grasa, pero en consecuencia de eso, descenso de grasa. Para mejorar el tema del exceso de grasa corporal también tiene muchos beneficios la creatina HCl y mismo para lo que hablabas recién de todo lo neurocognitivo. El nutriente es el mismo, creatina, monohidrato, creatina HCl, que la encontrás, la HCl, esta forma en cualquier farmacia dentro de lo que es AMPK, que es la primera línea que trajo esta forma de creatina. El beneficio es el mismo porque es la creatina. Lo que está cambiando es el vehículo que la conduce. Y este vehículo, el HCl, permite dosis menores por la mayor solubilidad, porque se absorbe mucho más. Y entonces con eso vamos a evitar esos malestares asociados. Tuve la oportunidad de hablar con el doctor Mark Faulkner, que es uno de los investigadores principales a nivel mundial sobre creatina. Y él está muy focalizado en esta forma de creatina HCl, porque está viendo los mismos beneficios con dosis mucho menores, sin efectos adversos. Entonces abre la puerta sobre todo a ese grupo poblacional que se veía beneficiado con el aporte de la creatina, pero tenía algún tipo de rechazo por las características del monohidrato. Sí, hoy vemos mucho en consultorio, después lo vamos a hablar quizás con Mica también, mucho tema digestivo. Detrás de cualquier paciente que quizás viene para bajar de peso, para mejorar, por ejemplo, su rendimiento deportivo o su energía baja, hay mucho trastorno digestivo atrás porque la microbiota es el segundo cerebro. Cuando hay alguno de estos trastornos digestivos, absorber quizás las dosis de monohidrato de creatina se hace muy difícil. ¿Por qué? Porque cae pesado, cae mal. Entonces, en esos casos también va a ser súper válido poder aplicar la AMPK HCl en ese formato de creatina porque va a tener ese doble beneficio porque también, digamos, el músculo protege a todo nuestro organismo. Entonces, al mejorar la masa muscular hasta vamos a evitar también lesiones, vamos a evitar osteopenia, osteoporosis, o sea, esa a nivel funcional que es importante ya este nutriente. Y siempre que hablamos de nutrientes, de suplementación, el lugar para conseguirlos son las farmacias. Las farmacias de todo el país podés pedir esta forma de creatina HCl dentro de lo que es la línea AMPK. Lo pedís así y lo vas a conseguir estés donde estés en todo el territorio nacional. Tengo que hacer un breve corte, Delphi, pero cuando volvemos al centro del estudio llega el ring de alimentos. Nos trae la Nutri Alimentos que generan saciedad. ¿Cuál elegir? La respuesta la tiene Delphi Zimmerman. Y además el doctor Gabriel Lapman nos va a hablar de las vitaminas del complejo B activas. ¿Por qué es tan importante estas vitaminas B y la función que tienen cuando están activadas? Vamos a conocer todo eso en el próximo bloque de ADN Buena Salud. Quédate que enseguida volvemos. Hola, bienvenidos, 9 de la mañana, 28 minutos, las noticias en la televisión pública. Problemas con colectivos en el AMBA. Es por la retención de tareas que dispuso la Unión Tranviarios Automotor ante el pago incompleto de los sueldos de marzo. Varias empresas dispusieron poner en circulación menos unidades. Además,
Nueva advertencia de Trump a Irán. El jefe de la Casa Blanca dijo que Estados Unidos se mantendrá en la zona del Golfo hasta que el régimen cumpla lo acordado y anticipó que de no hacerlo se iniciará un ataque más grande, mejor y más fuerte que nadie haya visto antes. Y también debut con empate para River en la Sudamericana. Los dirigidos por Eduardo Coudet igualaron 1-1 con Blooming de Bolivia, de visitante en el primer partido de la fase de grupos del torneo continental. El millonario jugó con 10 desde los 5 minutos del primer tiempo. El clima a esta hora, en esta mañana, en diferentes puntos de la Argentina. Comenzamos como siempre por la ciudad de Buenos Aires con una temperatura de 8 grados y el cielo despejado. Sol a pleno, se fue la lluvia, despejó y así estará para las próximas horas. San Juan, 16,3 la temperatura de esta hora, cielo allí cubierto. Sol a pleno, también en Neuquén, 9 la temperatura a esta hora de la mañana. Información durante todo el día en la televisión pública, en cualquier momento, más noticias. Taza. Tetera. Cuchara. Cucharón. Soy un salero. Azucarera. La batidora. Y un olla express. Soy un payasito y tengo una nariz roja bien redonda y siempre suena así. ¿Cuál es el estilo del sombrero del payasito? La respuesta. Bombín. ¡Ganó! ¡Muy bien! Miren, ahí, el rinoceronte. ¿Tomamos una foto? Sube que te llevo. Topa, un mundo de colores. Sábado y domingo a las 11. Con vos en todos lados. Los rayos UV pueden causar hasta 4 veces más daño que las herramientas de calor. Nuevo Dove UV Repair and Glow con factor de protección capilar 70. Repara y protege el pelo por hasta 70 horas, para 10 veces más brillo. Nuevo Dove UV Repair and Glow. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Toma el mando de la nave y pasa ese cráter por arriba, obviamente, lo pasa de largo, por decirlo de alguna manera, y claro, consumió más combustible. Y cuando la nave, el Apolo 11 descendió en la Luna, le quedaban no más de 20, 25 segundos. Qué bárbaro, o sea, bien justito, digo. Y your face para todos los que no creen, porque después de esta charla probablemente haya más gente que diga... Estas 4 personas que subieron a un cohete de 98 metros de altura y lo vimos despegar. Sí. ¿A dónde fueron? Claro. Las mañanas con Andino. Lunes a viernes a las 10. Con vos en todos lados. Me encanta el personaje que hago. O sea que escuchar la risa después de haber hablado es como una caricia al alma. Qué importante es eso, el feedback con el público, ¿no? Totalmente. ¿no? Clara que es un movimiento feminista consciente el que estoy integrando. ¿Escuchaste lo que era mi voz? Sí, bueno, yo me acuerdo. Chinita, burrita. Yo me acuerdo, yo me crié con tu voz. Digo, bueno, ahora soy Goyeneche. Estamos en una. Lunes a viernes a las 15. Con vos en todos lados. Imperdibles, con Mirta Gómez Villalba. De lunes a jueves y domingos a las 18. Con vos en todos lados. Informate. Si la guerra continúa, el precio del petróleo, ¿no?, va a mandar en las operaciones. Sin duda. Nosotros tenemos vaca muerta, pero también tenemos la otra posibilidad que es la de complementarnos con los biocombustibles. La tierra nos da vida y oportunidades. Nos damos cuenta de que hay oportunidades casi por todos lados. Respiralo. Aire de campo. Sábado a las 9. Con vos en todos lados. Y me ama con fuego en la
muy pocas palabras. Disfruta de los especiales de Hay Música Siempre. Reviviendo los mejores momentos de lo que fue el paso de grandes artistas acá en el Estudio 1 Juan Alberto Badía. Las mejores bandas y solistas para tus noches de verano. Los especiales de Hay Música Siempre. Sábado a las 19:30. Televisión Pública. Para abrir este nuevo ciclo, lo tengo a él, al señor Sergio Antonio Galleguillo. Hermosa fue la vida de aquel momento. Simpleza y travesuras parece un cuento. Tesoro que escondido lo llevo adentro. Si la extrañabas, vuelve Coqui con nuestra música. Y nos vinimos especialmente para grabar. Sí, sabemos que tenés un aprecio especial por el programa. Rechazando otros programas, pero queríamos estar en el primero de Se Siente Argentina. Se Siente Argentina con Coqui Ramírez. Sábado a las 21. Con vos en todos lados. Por ejemplo, ¿qué es lo que más le ha gustado a la gente hasta ahora? ¿Qué es lo que más te piden? Y quizás lo que menos hacemos, ¿no? Sí. One Ride, maridaje de motos y buen vino. La primera construcción que existió en Pinamar es este hotel. Y los pinos alrededor que se iban plantando, ¿no? Y ese sueño iba creciendo muy de a poco. One Ride, domingo, 14:30. Con vos en todos lados. Que el tiempo es muy poco. Yo soy un loco. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejás en redes sociales o utilizando el QR que aparece en pantalla. Aprovechá que se sumó a la mesa la licenciada Micaela Olivares. Tenés compañía, Delphi. Tengo compañía. Podemos ir corroborando a ver si está de acuerdo con lo que digo también. Así que aprovechen que van a tener doble respuesta. Al precio de una, 2 Nutris para darte respuesta a tus preguntas. Y además tenemos Ring de Alimentos. Empieza a sonar la música y vamos a tener combate de alimentos que generan saciedad. Está el Capitán ADN con los alimentos ganadores y el malo de la película acá con los que quedan como derrotados en estos combates. ¿Por dónde empezamos, Delphi? Bueno, empiezo de este lado, ¿querés? Arroz y papa. Arroz y papa. ¿Tenés tu respuesta? Yo tengo mi respuesta. A ver. Yo pondría a la papa como ganadora. ¿Y si el arroz fuera integral? Uy, ¿y ahí qué hacemos? Sigue ganando la papa. ¿Sigue ganando la papa? Sí. Como alimento que brinda ¿Por más saciedad, que te aporte fibra? Sí. A ver, en un arroz blanco, sin duda, la papa es almidón, pero sobre todo con cáscara como está así, y enfriada, y después puesta en la mesa, o sea, la puedo volver a calentar o comer frío, por ejemplo, con eso ensalada, de enfriarla le generaste almidón resistente. Entonces aumentamos aún más la capacidad de generar saciedad. Y si fuese el arroz blanco, no, es energía, pero muy rápida, como sube, baja, entonces al ratito posiblemente, si no está bien complementado, tenga hambre. Y si es integral, que es mejor, la fibra aporta un poco más saciedad, pero en comparación con la papa, por el volumen que nos da la papa, va a dar más saciedad. O sea, es un buen acompañamiento. Ambos, sin miedo. Para un almuerzo y más Sí. puede estar la papa, no es que tiene que estar prohibida la papa. Está muy bueno. A mí la papa como fuente de hidrato de carbono, que siempre tiene que ser parte de los platos en su proporción, obviamente depende de cada persona, me parece excelente porque pensá que es un hidrato súper natural, o sea, es un tubérculo, viene de la tierra, o sea, me encanta. Papa, batata, re. Ganador la papa hervida en este combate entre papa y arroz. Entra la leche, esto es leche y eso yogur. Yogur. Leche y yogur. Te espero que vos pongas donde va. Vamos. Gana el yogur. A ver, si bien los dos son lácteos y aportan esto, bueno, de calcio y nutrientes también importantes, en caso del yogur lo que se hace es como que la proteína queda mucho más acumulada, se desuera parte de esa leche y queda la proteína. Y la proteína en realidad es lo que a mí me va a aportar la mayor saciedad. Lo que tiene la leche es más fuente de hidrato que de proteína. Entonces, si bien quizás el bowl parezca grande o un café con leche, uno dice, ay,
desayuné un café con leche y en el momento sentís que te cae como bomba, pero al ratito eso va a estimular ese azúcar de la leche, por ahí tener hambre de nuevo. Acá tenés más concentración de caseína, de la proteína láctea. Exacto, que es lo que te da la saciedad, y cuanto más griego se hace yogur, es mejor. O sea, un yogur bebible por ahí aporta mucho menos saciedad que uno griego, por ejemplo. Entonces, ganador del combate entre yogur y leche, el yogur, y si podés que sea griego, mejor. Que es untable tengo de este lado, y lo otro, hummus. Hummus, untable de pasta de garbanzo sería. Son dos tipos de untable que le podemos poner a la tostada. Te dejo, me parece que va así. Sí. De acá a Japón. Si yo tuviese acá queso, al menos queso fresco, un Gouda pateras, te lo puedo discutir, porque el queso, el natural, el real, sí tiene un montón de proteínas y grasas, pero que eso genera un montón de saciedad. Ahora, el queso untable, mayormente, más allá de estar procesado en muchos de los que encontramos, tiene muy poca proteína. Tiene entre 2 o 3 gramos la porción, o sea, no es nada. En cambio, el hummus... Acá, ¿el hummus qué es? ¿El garbanzo pisado? ¿Tiene algo más? No, le puedes poner un poco de aceite de oliva y limón, pimentón si te gusta, pero si no, con esos dos ingredientes, es garbanzo puro con ingredientes, o sea, una vitamina C del limón y un aceite de oliva que es grasa saludable, así que es súper fácil de hacer, súper económico, porque el garbanzo es una legumbre y es re barata, y además lo que tiene la legumbre es eso, mucha fibra y proteína, entonces te va a dar un montón de saciedad, así que es un muy buen reemplazo para untar las tostadas, las preparaciones. Tenemos ganador de este combate, el hummus al queso crema, y hay uno más. ¿Qué tenés acá? Gaby, cuando estaba viendo, lo dijo mal. A ver si vos sabés. Esto es avena y esto es granola. Y granola, ahí tenés una mezcla. Es la base de avena, otros cereales y frutos secos. Y yo pondría así, pero vos decís que no, es así. Ah. Pero Gaby me dijo no, porque cuando vos, que es verdad, vos comes una avena nocturna, la avena nocturna es lo que se deja preparado, por ejemplo, con avena y leche. Sí. Vos lo dejás toda la noche y al día siguiente te podés hacer una base, una preparación. En el momento sentís y decís, wow, es muy llenador, porque es verdad, genera hasta mucílagos en el estómago, que da más volumen. Pero no deja de ser un hidrato que, como esa energía sube, baja y eso te va a dar hambre al ratito. O sea, ahí generaste el pico de insulina y eso es lo que te genera que sigas comiendo. Acá estamos hablando de alimentos que generen saciedad. Saciedad, que te llenen. En cambio, la granola, que si bien muchas veces la base es avena, está en menos proporción. ¿Y con qué viene acompañado? Por ahí con frutos secos, por ejemplo, acá hay quinoa, que es un pseudo cereal. Esos alimentos con la grasa y la proteína generan más saciedad. Evitan los picos de azúcar en sangre, pero además te sostienen esa energía por más tiempo. Mientras no sea una de súper con mucho azúcar, ¿no? Claro. Una casera, hablamos. Entonces, en ese caso nos va a dar más saciedad. ¿Es fácil encontrar granola así sin el azúcar agregado? Pues en el súper aparece con... Hoy en día sí, quizás no tanto en súper, por ahí en dietéticas hay muchas marcas que generan conciencia, que la hacen low carb, que la hacen para celíacos, porque la avena muchas veces no es apta para celíacos. Y si no, acá hemos hecho, y si quieren le traigo para la próxima, hacerse sus granolas caseras. ¿La podés hacer en tu casa? Muy fácil. Muy fácil, de 8 horas si tienen la freidora de aire para secar, en 5 minutos la haces y ya te dura un montón de tiempo y es más económico comprarlo. Bueno, se lleva este último combate del día de hoy, la granola como ganadora contra la avena, y ustedes se siguen comunicando a través de nuestras redes sociales o con el QR que aparece en pantalla, porque son los principales protagonistas. Quiero ver tu pregunta, a ver si el sistema la selecciona y aparece la tuya. El sistema la va a ir buscando y aparece tu pregunta al aire. ¿Cómo saber si mi peso es obesidad? Los miro siempre. Irma desde San Luis nos deja esta pregunta. ¿Cómo identificamos si estamos hablando de obesidad, Mica? La circunferencia de la cintura acá es súper importante. Antes se tomaba el IMC, pero la realidad es que si hay personas que desarrollan más masa muscular o algo, te quedás corta, capaz te marca que tenés un sobrepeso o obesidad y tenés más músculo que grasa. Quedando, ¿no? Algunas cuestiones quedaron en desuso. Solo mirar el peso que te marca la balanza, sabemos que no es el camino y no es lo que define obesidad y sobrepeso. El IMC, el índice de masa corporal, toma ese peso y lo relaciona solo con la altura. Tampoco. Ahora estamos más midiendo los niveles de grasa, en definitiva, tomando el perímetro abdominal. Sí, el perímetro abdominal, la cintura, 88 centímetros podemos ver en mujeres, 102 en hombres, ¿sí? Y ahí es importante. Y lo que mencionabas, Milton, es la composición corporal. ¿Cómo está compuesto tu peso? Y veo todo el tiempo que me dicen, me peso. Basta de pesarse, por favor, porque no te indica nada. Hay que ver la grasa corporal, el músculo y también el líquido.
la retención de líquido también juega un rol importante. Entonces, más en mujeres, si nos vino, no nos vino, si, no sé, tomamos agua, no tomamos, así que es muy importante. Hay gente que se pesa todos los días. Ay, sí. Es un problema. ¿Cada cuánto uno debería controlarse o directamente no pesarse? Para mí es no pesarse. ¿Delphi? No, para mí uno propiamente no se debería pesar. Porque genera mucha obsesión o quizás desenfocás, digamos, tu objetivo y el resultado que estás buscando. Si estás yendo con una profesional, esperar a la consulta y que tenga el método que tenga. Hay gente que hace tropometría que me parece genial, otras trabajan con las máquinas que miden la composición corporal. Mica, creo que vos la tenés también. Sí, bioimpedancia. Bioimpedancia, que ahí se puede ver. O quizás te hace un peso, pero con circunferencia de cintura. Lo importante es que evalúe de dónde viene ese peso, porque además hay gente ahí que cuando haces esa composición corporal, tenés en cuenta la grasa, tenés en cuenta la masa muscular también. Y la grasa visceral y el agua, que no es menor, porque en mucha dieta cetogénica restrictiva lo que perdés es músculo y que baja rapidísimo el agua. Entonces la persona dice, no, antes de venir a verte había bajado un montón y ahora, uy, pasó un mes y volví a subir. No, en realidad lo que cambió fue el agua y no tuviste un cambio de composición corporal, que es lo importante, que es lo que también tiene el riesgo. El riesgo no lo tiene un músculo aumentado, lo tiene una grasa visceral sobre todo aumentada. La importancia de hacer las consultas y guiarse por profesionales. La gran mayoría de los que hace tratamiento de obesidad y sobrepeso lo hace sin control, sin seguimiento de un profesional. Sí, tal cual. Aparte, como dice Delphi, ¿tenés balanza? Sácala, por favor, sácala, porque es todos los días. Vos decís, no te peses. Bueno, y capaz viene a la consulta o no, dependiendo cómo le dio ese peso. Y la verdad es que es erróneo porque hay que ver esa composición. Y ahí va a estar la clave que vos veas. Capaz perdiste músculo y bajaste el peso en número de balanza. O sea, ¿qué sentido tiene? Entonces, ahí está la clave. Respuesta a la pregunta con las dos Nutri, Delphi Zimmerman y Micaela Olivares. Pero vamos a hablar ahora de las vitaminas activas, sobre todo del complejo B. Vamos a la pantalla, Gaby. ¿Vamos a la pantalla? A desarrollar este tema que es muy interesante porque cambia el paradigma del aporte de las vitaminas B que son necesarias. ¿Para qué las necesitamos? Bueno, vos sabés que esto que comenté al principio del programa, que quizás te quedaste enganchado de la homocisteína, el complejo B, básicamente nosotros los nefrólogos, realmente, yo desde que entré a la residencia, primero al paciente renal, ahora estoy hablando de renal, pero es para todos, lo primero que tenés que ver es complejo B. B2, B6, B9, B12 es muy importante, pero realmente a medida que fue pasando el tiempo nos fuimos dando cuenta. Cuando hablas de B9 está hablando del fólico. Del fólico, sí, del ácido fólico, exactamente. Claro, que ahora cuando hablemos de vitaminas metiladas o vitaminas activas, en lugar de ácido fólico es metilfolato. Exactamente. Es ya la forma que tu organismo necesita. Esto es impresionante lo que estás diciendo. El Vitamet, que hoy voy a hablar de esta novedad, es que ya antes nosotros dábamos este complejo B, pero no estábamos seguros si se absorbía, no teníamos seguridad si generaba el efecto terapéutico que estábamos buscando. ¿Por qué? Porque el 40% de la población mundial tiene un gen, lamentablemente, que no lo sabemos y no nos vamos a ir a pagar este test para saber si tenemos, que no convierte la vitamina B de inactiva, que es como la damos, activa. Entonces, es como que tenés que rezar si esto que le voy a dar va a ser Vitamet, justamente, que hoy vamos a hablar, ya está activo. No importa si vos tenés o no el gen. Nos estás contando, Gaby, del gen que nos ayuda a convertir una vitamina inactiva, una vitamina sintética, en la forma activa, que decís que afecta entre el 30, 40% de la población. Se suma que con la edad vamos perdiendo capacidad de convertir, de transformar esa vitamina inactiva en forma activa. Que los trastornos gastrointestinales tienden a afectar los niveles de conversión. El SIBO, la disbiosis, es decir, alteración de la microbiota, afectan la conversión de las vitaminas inactivas a formas activas. Medicamentos afectan la conversión de inactiva a activa. Por eso, el cambio que se está viendo es dar esa vitamina en una forma que tu organismo lo pueda aprovechar. Fíjate a quién le tendríamos que dar sí o sí. Toda persona de más de 50 años que tiene trastornos en el factor intrínseco es muy técnico, pero hay menos absorción de vitamina B siempre. Factor intrínseco es lo que te ayuda, es la puerta, el que abre. Antes hablamos del ejemplo de la llave con la insulina y la resistencia. Bueno, es similar. Es similar para la vitamina B2 en el estómago. Exacto. Y generalmente los pacientes, no, las personas normales, o sea que no tienen ningún tipo de patología, tienen déficit de vitamina B. La gran mayoría de la gente hace una alimentación vegetariana, vegana, plant-based. De entrada, necesita B12, necesita B12, complejo B, eso siempre. Paciente con enfermedad renal. Cuando te sentís con fatiga, cansancio, el efecto a nivel cerebral de Vitamet es
espectacular. De hecho, mis pacientes empiezan a tomar esta nueva vitamina, que es algo nuevo. Porque la gente, el doctor está hablando de Vitamet. Vitamet es un complejo vitamínico de este complejo B que se consigue hoy en todas las farmacias, pero no existía antes, que están activadas. Nosotros decimos activadas, pero son metiladas. Y de esta manera tiene este efecto sobre la fatiga, sobre el cansancio, sobre la anemia megaloblástica. Nosotros, Milton, ¿cuántas veces no se descarta el déficit de B12? Es más, en México ni piden la B12. Pedir B12 en el laboratorio, pedir homocisteína, y esto es muy importante. Esto que dije, la homocisteína depende del complejo B y podemos bajarlo con Vitamet. Es fundamental el tratamiento para bajar los niveles de homocisteína, es el complejo B. Nos ayuda a reducir ese factor de riesgo de enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. En embarazadas, el aporte del fólico, en este caso del folato, del metilfolato, es fundamental para la embarazada, pero sobre todo para el feto. La prevención de todas las malformaciones. ¿Querés que veamos algunas placas para que la gente cierre el concepto? ¿Por qué es tan importante el complejo B? Veamos la primera placa sobre esta vitamina. ¿Para qué la tenemos que sumar? Para sostener energía y foco. Para el estado de ánimo. Tiene influencia en el estado de ánimo. Mejora el funcionamiento del sistema nervioso. En enfermedades neuropáticas y demás, el aporte de vitamina B es parte. No alcanza con tomar las vitaminas B. Importa que realmente tu organismo la pueda utilizar y para eso tiene que estar en la forma activa. Si se la damos inactiva, la tiene que convertir. El organismo tiene que pasar del estado inactivo al activo. Hoy en día lo que está cambiando es que podemos darla en forma activa. No, aparte es algo increíble porque mucha gente siente que tiene otras fuentes de complejo B. Y esto no es así, naturales, ¿no? Esto no es así, no hay evidencia científica, por favor, no te dejes llevar. Y hoy si tenés que elegir complejo B, Vitamet es muy superior porque vos tampoco sabés si tenés ese gen que quizás estás gastando el dinero en una vitamina B2 o un complejo B que no se está transformando en tu cuerpo. Por lo tanto, Vitamet te asegura que ese paso ya está cumplido. La metilación. Vamos a la siguiente placa que me va a mostrar un poquito más sobre este tema. Veamos la próxima placa. ¿Ves? Entonces, esto es la metilación. Esto ya viene con Vitamet. Es clave. Hay mayor producción de energía. Esto es importante en los neurotransmisores. Lo que hablaste recién de depresión, Milton. ¿Cuánta gente siguiendo una dieta plant-based, vegana, que va a consulta por depresión? Y el tema es... Y acá tenés la regulación de la homocisteína, los glóbulos rojos, que es lo que hablamos con la anemia. Y te agrego esto. Esto me parece fundamental. Longevidad. Nosotros hablamos constantemente de la importancia del estilo de vida. Que te muevas, que comas sano, porque eso va a tener un impacto en un mejor envejecimiento, un envejecimiento con calidad de vida. ¿Por qué? Porque a nivel epigenético estás encendiendo genes que te protegen. Para que esos genes realmente se enciendan, necesitan un proceso de metilación. ¿De dónde sacan ese componente de metilación? De las vitaminas B metiladas. Es muy importante este complejo B. Y esto que dice la homocisteína me parece un tema muy importante. Mucha gente está dando vuelta que le midieron la homocisteína y no sabe qué hacer. Vamos a armar en el próximo programa una columna específica me parece de homocisteína. Hiperhomocisteína. Exactamente. Vamos con la última placa para dejar en claro. Vitamet son vitaminas activas. Esto es lo nuevo, esto es lo que ya está en la farmacia. Esto es lo que ya está en la farmacia, así lo conseguís. Realmente es un complejo muy económico, de fácil acceso. Si estás buscando una vitamina para comenzar, es importante medirte el complejo B y empezar con Vitamet. Vitamina 2. Estás hablando de un aporte, o sea, es realmente económico, menos de 1.000 pesos el aporte diario de esta vitamina. Y esto previene eventos cardiovasculares, cognición, anemia megaloblástica. Realmente es interesante. Son vitaminas B formuladas en forma activa, metiladas, para la máxima biodisponibilidad. Y nos aseguramos que si tenés ese gen, que probablemente no lo sepas, se absorba. Y esto es fundamental, Milton. Embarazadas, para la prevención de malformaciones congénitas en el primer trimestre es clave. Te dan complejo B, pero no sabes si activas o no activas. ¿Y cómo podés fijarte eso también? ¿Cómo es? Hay pacientes que están con el complejo inactivo y les sube mucho la B12, pero la homocisteína no baja. No baja. Entonces tienen acumulación de esa B12. O sea, vas inactiva. acumulando la vitamina inactiva, que es lo que podés medir en un análisis de sangre, pero no la función, porque para bajar la homocisteína necesitas que esté en la forma activa. Exactamente. Por eso te sube la B12, pero en la forma que el organismo no la aprovecha. Ves una discordancia entre la B12 que tiene y esa homocisteína que no baja y sigue teniendo el riesgo cardiovascular. E incluso puede llegar a tener anemia y estamos buscando que es una anemia megaloblástica. Así que muchos hematólogos ya están empezando a usar Vitamet, así que es interesante tener la forma activa para bajar la homocisteína, para mejorar la concentración, para mejorar o prevenir los efectos sobre las malformaciones en el primer trimestre de embarazo. Así que
cuando vas a buscar el complejo B, lo ideal, esto es nuevo, no hay otra, ¿eh? Antes, o sea, se tenía que Y formular. empieza a estar disponible en las farmacias de todo el país, la vas a poder encontrar como Vitamet, o sea, es algo realmente novedoso. Que probablemente quizás no esté hoy en todas las farmacias, pero ya va a estar porque es algo nuevo que es de reciente lanzamiento y aprobación en nuestro país y que está en línea a lo que se recomienda la suplementación a nivel global sobre estas vitaminas en la forma activa. Vamos a la mesa, Gaby, porque quiero seguir recibiendo tus preguntas, que sos el principal protagonista. Las mandás a nuestras redes sociales o utilizando el QR que aparece en pantalla. A ver si sale tu pregunta al aire. Mi desayuno es café con leche sin endulzar, un kiwi, media banana, 5 almendras, que la cuenta bien. ¿Está bien? No puedo comer huevo o palta a la mañana. Se ve que ahí le cae mal y entonces centraliza en la leche y las frutas. ¿Qué opinan las Nutri? Pone cara a Delphi. La voy a dejar a Mica, yo ya tengo mi respuesta. Para darle pero la devolución sobre Bueno, este desayuno. El desayuno, para mi parecer, le falta una fuente de hidrato de carbono. Acá, como decía Delphi hoy en el ring, la granola capaz es importante, entonces ahí le podríamos agregar un poquito. Aparte, la bebida vegetal está buenísima igualmente. Si no te gusta la leche o te cae mal, que también eso es importante, ahí puede estar agregado que para mi punto de vista le falta para brindarte saciedad realmente. Proteína, ahí a este desayuno le está faltando. Y sí, está bajito. Y de grasas que tenés 5 almendras. 5 almendras, como que es verdad que igual las grasas saludables, si bien las recomendamos, tienen una cantidad más o menos para ajustar, porque al tener también mucha energía en exceso, pueden, digamos, estar limitando tu objetivo, pero 5 por ahí es muy poco. Yo me iría a 10, 12, si es la porción del desayuno total. Un puñado de Un seso. puñado, sí, más o menos. 12 almendras va a estar bien, 5 no, es muy Pero poquito sí, y además es muy ¿cómo obsesivo. ¿Y la proteína cómo la agregarías ahí? Un yogur griego. Si no le gusta el huevo, un yogur griego me parece que va bárbaro en la combinación de la granola, que ya tiene las grasas saludables, y la fruta, medio kiwi y media banana, excelente. El kiwi para el desayuno para mí es muy bueno porque también ayuda al tránsito intestinal. Ustedes aprovechen al QR que está en pantalla o las redes sociales para mandar fotos incluso de sus desayunos o sus comidas, así tenemos la devolución de la Nutri en próximos programas. Hay más preguntas que siguen entrando, el sistema va a seleccionar a ver si sale la tuya al aire en esta. Mi papá tuvo un accidente cerebrovascular y era hipertenso. ¿Cuánto influye en la genética? ¿Me puede pasar a mí? Soy mujer. Bueno, Milton, esto que está diciendo creo que tiene mucha relación con lo que hablamos hace 2 minutos con Vitamet. ¿Por qué? Primero y principal, hay un riesgo que está implícito en lo genético que, por ejemplo, si tiene la homocisteína alta y no convierte el complejo B y tiene déficit, puede tener más riesgo de ACV. O sea, esto es para entenderlo, interesante, ese antecedente familiar del padre con un accidente cerebrovascular e hipertenso no necesariamente se va a trasladar, no va a ser hereditario al hijo, a la familia. No, normalmente no, pero lo que quiero decir es, conectando con lo anterior, si tiene este gen que no convierte la B12, hay aumento de homocisteína y puede haber aumento de riesgo de ACV y eventos cardiovasculares. Volviendo a la generalidad de los casos, es muy ambiental. Obviamente el padre quizás era sedentario, fumaba, tenía dislipemia y todo ese complejo colesterol, hipertensión, quizás no tenía controlado. Vos sabés que la tasa de control de hipertensión es 4%. Eso me lo comentaste en programa. Sí, realmente a mí me sigue sorprendiendo. Es bajísimo. Es bajo. ¿Y qué va a hacer el enalapril contra la picada? ¿No? Porque es bajo, tenemos baja tasa de diagnóstico de pacientes hipertensos. Total. Y después cuando vemos aquellos que tienen el diagnóstico y están en supuesto tratamiento, vemos el control y me hablas del 4%, logra controlarlo realmente. Es bajísimo. La tasa de control de la hipertensión es bajísimo porque los hábitos son nocivos. Pero esto, vuelvo a repetir, nadie sabe, pues nadie se mide este genético de la conversión de la vitamina B. Puede haber un componente que siempre hay que descartar. Quiero tu frase esa que decís sobre la genética y el estilo de vida, me parece que aplica en este caso. Claro. El ADN es el arma, pero el estilo de vida aprieta el gatillo. Y fíjate este dato que es importante. La otra vez vi un paciente joven con ACV, que esto no era mujer, era hombre. ¿Pero qué tenía alto, Milton? La LPA. Bueno, ahí sí hay un componente, es un componente genético. Entonces, eso se puede medir en un análisis de sangre y LPA. Pero no se puede bajar. Pero es importante estos componentes genéticos de el arma y el gatillo. Nos tenemos que ir, Gaby, agradecerte, Mica, por sumarte. Van a quedar las puertas abiertas para seguramente en próximos programas tenerte
También a ustedes agradecerle la compañía durante esta hora de programa. Quedan las líneas de comunicación abiertas, redes sociales o el QR que está en pantalla. Ahí dejan su pregunta, su propuesta de tema para próximos programas. Le agradecemos de corazón y nos volvemos a encontrar en la televisión pública haciendo mucho más ADN Buena Salud.